Platón regresa a la caverna, un espacio cultural alternativo de análisis crítico del mundo de las ideas y el pensamiento. Atrévase a huir del ojo igualitario del matriz bien pensante y visite con nosotros a los últimos amigos de Platón, los refugiados en la Academia de la Caverna. Presenta y dirige Domingo González. Muy buenas noches, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Platón regresa a la caverna. Este espacio que aquí en Cadena Ibérica realizamos con todos aquellos que quieren acercarse al mundo de las ideas, al mundo de la cultura, al mundo del pensamiento. Y en el día de hoy vamos a abordar un tema que es de candente actualidad, teniendo en cuenta que muy próximamente en España se celebrarán elecciones generales y será la segunda vez este año. Y ya hace tiempo, en Europa y en España también, se viene hablando de un fenómeno nuevo, un fantasma, podríamos decir, que recorre Europa, como en su día recorrió Europa el comunismo, y ese fenómeno es el populismo. Es el tema al que vamos a dedicar en el día de hoy el programa de Platón regresa a la caverna, especialmente en relación con un libro recientemente publicado, luego desvelaremos el título y el autor o autora de este libro, que nos parece que ha pasado desgraciadamente desapercibido y que diagnostica con cierta profundidad este fenómeno del populismo. Para hacerlo contamos hoy con dos colaboradores ya habituales en nuestro programa: Alejandro Rodríguez de la Peña, historiador, profesor universitario, autor de un libro de referencia en relación con los reyes sabios, y que también nos acompaña hoy para hablar del populismo. Muy buenas noches, Alejandro, muchas gracias por venir una vez más a la caverna de Platón. Buenas noches, Domingo, un gusto estar aquí, como siempre. También tenemos hoy con nosotros a Jaime Escolar, es profesor de filosofía y ya es, no sé si el segundo o tercer programa en el que participa ya en Platón regresa a la caverna. Así que, Jaime, ya estás instalado en la caverna de Platón. Bien instalado. Y ya será difícil echarte, ¿eh? No creo que te quieras marchar. No quiero. Con no razón, quiero. además. Además, efectivamente. Pues bien, nada. pues vamos a hablar de este fenómeno del populismo, porque está haciendo correr ríos de tinta, y no precisamente de una tinta muy aconsejable. Recientemente escribía Juan Manuel de Prada, escritor muy conocido en España, en un artículo que precisamente tenía este título, Populismo. Decía lo siguiente: se ha hecho habitual que desde los partidos amorrados al poder y las huestes tertulianesas que los defienden, se tilde a los partidos de nuevo cuño y ascenso meteórico de populistas, por prometer a sus seguidores jauja, el Edén y el Dorado si llegan a gobernar. El populismo sería, pues, lo mismo que el milenarismo craso o carnal en teología, una doctrina que promete el paraíso en la tierra sin necesidad de parusía. Pero en realidad, dice Juan Manuel de Prada, esto es lo que han hecho siempre todas las ideologías, como sucedáneos religiosos que son. Y es que el racionalismo que trajo la Revolución Francesa se impuso sobre la fe religiosa a cambio de convertir la utopía política en un nuevo evangelio. La utopía, a fin de cuentas, no es otra cosa sino un residuo degradado de la religión para suministro de masas que se han quedado sin religión. Y termina diciendo Juan Manuel de Prada, en este artículo muy recomendable: si el populismo consiste en postular quimeras y prometer paraísos, todas las ideologías han sido populistas. Bien, pues otro autor francés, Pierre-André Taguieff, un autor muy interesante que ha estudiado el fenómeno populismo, tiene escrito un libro que todavía no se ha traducido al español, que se titula El nuevo nacional populismo. Y dice en su introducción algo muy interesante. Dice: la palabra populismo ya está destacando desde hace unas décadas. Seduce por igual a los amantes de nociones vagas aplicables a un conjunto indefinido de fenómenos, y llena a los terribles simplificadores que emplean las palabras políticas como armas arrojadizas. Por eso, sus utilizadores no experimentan jamás la necesidad de definirlo, y mucho menos de construir un concepto operativo o un modelo de inteligibilidad de los fenómenos políticos. Sigue diciendo este autor francés, Taguieff, que, como la palabra fascismo en su época, el populismo ha conservado en los trabajos científicos que los utilizan para designar su objeto una carga polémica y una función acusatoria caracterizando sus empleos en el lenguaje político y mediático corriente.
Sea como fuera, sigue diciendo Taguieff, parece de salida que no se puede escapar a los juicios de valor ni a las representaciones maniqueas cuando se emplea hoy la palabra populismo. Y luego hace referencia a una serie de filósofos que han podido estudiar la cuestión y dice que brillan por su ausencia. Dice, de hecho, hay que reconocer que los filósofos, con algunas raras excepciones, cuya principal excepción es Sontal del Sol, se han protegido de abordar seriamente este objeto de pensamiento de contornos mal definidos, presentando el inconveniente de no hacer de estas nociones clásicamente discutidas por la filosofía política conceptos válidos en la actualidad. Pues bien, este autor, Taguieff, hace referencia a esta excepción que es precisamente la que vamos a estudiar en el programa de hoy. Sontal del Sol es la autora de este libro, publicado en la editorial Ariel, la editorial Ariel, que se titula Populismos, una defensa de lo indefendible. Es un libro que nuestros colaboradores participantes hoy en el programa de esta noche han leído con mucho interés, y es un libro que desgraciadamente, a pesar de este contexto que comentábamos al principio en la introducción, de hemorragia verbal sobre el populismo, especialmente de agresividad verbal contra el populismo, es un libro que yo sepa no ha sido comentado, no ha sido estudiado, precisamente tal vez porque el libro, a diferencia de este clima demagógico que nos rodea y superficial, es un libro que se toma muy en serio el análisis del fenómeno populista y intenta, como dice Taguieff en su otro libro, El nuevo nacionalpopulismo, intenta estudiarlo con profundidad e intenta diagnosticar desde un punto de vista intelectual sus características, sus rasgos más sobresalientes. De este libro y en general del fenómeno populista vamos a hablar hoy. Sontal del Sol, para quien no la conozca, es una de las filósofas seguramente más importantes en el panorama cultural europeo a día de hoy y particularmente una de las filósofas de lo político más interesantes. Ella es quien nos ofrece este libro, que ha sido traducido, como decíamos antes, recientemente por la editorial Ariel, por cierto con un título ya, vamos a decir, erróneo, porque el título en francés es Populismos, los imbéciles de la historia, y aquí se ha traducido precisamente para darle seguramente un toque más adaptado al contexto español, Populismos, una defensa de lo indefendible. Independientemente de si el título es o no acertado, vamos a discutir este libro que hemos leído todos los que aquí estamos hoy en Platón regresa a la caverna, y vamos a intentar pues profundizar en el fenómeno populista con la ayuda de la propuesta de Sontal del Sol. Así que la primera pregunta que lanzaré hoy a nuestros colaboradores, tanto a Jaime Escolar como a Alejandro Rodríguez de la Peña, que han leído, como decía antes previamente, este libro, les voy a pedir una valoración general del libro de esta autora, que habría que decir que, comentábamos antes, es una filósofa muy relevante, especialmente en Francia, pero también conocida en el exterior, en España menos, y es una pensadora católica que conoce muy bien el mundo de la política, no solamente por sus extensos estudios, tiene por ejemplo una historia de las ideas políticas en el siglo XX, un libro sobre el principio de subsidiariedad, en fin, tiene libros muy interesantes, no solamente de filosofía política, sino también de filosofía en general. Es, por cierto, la esposa de un exministro de Defensa francés, Charles Millon, ministro de Defensa con Jacques Chirac en su día, en los años 90, madre de 6 hijos, y en fin, una persona que no solamente, quiero decir con esto, conoce la realidad política por la aproximación filosófica o intelectual, sino también de primera mano por su propio marido, que ha militado durante mucho tiempo ejerciendo cargos de mucha responsabilidad en los gobiernos franceses de derecha de los últimos 20 o 30 años. Precisamente por este motivo también, por el hecho de que nuestra autora procede del campo intelectual, diríamos, de la derecha católica, su libro nos parece especialmente atrevido y significativo. Os lanzo ya la pregunta, sin más dilación. Jaime, Alejandro, cualquiera de los dos, ¿qué os ha parecido este libro de Sontal del Sol? ¿Qué os ha parecido esta aproximación al fenómeno populista? Jaime. Bueno, pues a mí sí, tienes toda la razón, que el libro es muy interesante, entre otras cosas porque es uno de los pocos libros, yo sin ser politólogo y sin estar al tanto de las últimas novedades, creo de los pocos libros que se toma en serio el fenómeno populista, tanto en su vertiente, en el trasfondo filosófico que hay detrás, como en la actualidad política, que quizás por eso la traducción de la editorial en España habla de la defensa de lo indefendible, al relacionarlo con el momento político que vive Europa. Y el libro sin duda es
muy interesante porque es una filósofa, es una mujer que tiene un conocimiento muy profundo de la historia de las ideas políticas. Quien se acerque al libro, por darle algunas pistas, la primera parte del libro, sobre todo hace una incursión en la filosofía política clásica griega y demuestra un conocimiento, claro, como no puede ser de otro modo, directo, de primera mano, pero no meramente erudito, sino traído para ponerlo en relación con las circunstancias políticas actuales y con la denuncia que normalmente se hace del populismo en los medios de comunicación y en los medios intelectuales y periodísticos habituales en nuestras sociedades. Entonces, la valoración sobre el libro en general es muy positiva porque, bueno, da mucho que pensar. Es un libro provocador o políticamente incorrecto, porque, claro, aunque el subtítulo no sea el original en francés, realmente implícitamente hay una defensa del populismo. Lo que ocurre es que hay una defensa del populismo después de determinar, no en abstracto, sino después de hacer una determinación muy concreta de qué se entiende por populismo, que creo que ese domingo será uno de los temas que en algún momento saldrán, porque lo que entienden Chantal del Sol por populismo no va a ser lo que los medios de comunicación españoles, por lo menos, ligado a la realidad política de España, pues entienden por populismo, que básicamente es pues, los fenómenos de la izquierda, de la nueva izquierda emergente, de Podemos, sí. Básicamente. Precisamente por ese motivo destacaba yo la condición de pensadora católica de Chantal del Sol, porque estamos muy acostumbrados en España, en los medios, vamos a decir, oficialmente católicos, a que el populismo se haya convertido directamente en un insulto. Claro. Y es llamativo que en estos medios católicos no se haya hecho nunca referencia, que yo sepa, insisto, puedo equivocarme, pero me extrañaría, porque esto rompería precisamente esta dinámica unanimista de estos medios de comunicación católicos que consisten básicamente en despreciar el populismo, un poco en la línea de lo que dice precisamente Chantal del Sol en el primer párrafo de su libro, en la primera frase de su libro, en la introducción de su libro, dice lo siguiente, y voy a citarlo. Dice, el término populismo, por supuesto le pone todas las comillas, el término populismo es en primer lugar un insulto. Hoy en día hace mención a aquellos partidos o movimientos políticos que se considera que están compuestos por gente idiota, imbécil o incluso tarada. De tal modo que si detrás de ellos hubiera un programa o unas ideas, serían por tanto unas ideas idiotas o un programa idiota. Hablamos de idiota en su doble acepción, dice Chantal del Sol, moderna, un espíritu estúpido, y antiguo, un espíritu engreído por sus propias particularidades. En la comprensión del fenómeno populista, una y otra acepción dialogan y se superponen de una manera característica. Se nos hace un poco raro, sigue diciendo nuestra autora, la verdad, definir una corriente política por su imbecilidad, sobre todo en democracia, donde en principio reinan el pluralismo y la tolerancia entre las diversas opiniones. En la designación de populismo hay, por tanto, un cierto rechazo de la democracia. Ese es el tema de este libro. ¿Por qué motivos se ponen en cuestión nuestras democracias en esta ocasión? ¿Qué tienen tan grave los movimientos acusados de populismo como para tener que excluirlos de la tolerancia común tan cara a la democracia? Esta sería un poco la aproximación primera de Chantal del Sol, que ve en el populismo más que una corriente peligrosa, un síntoma de la democracia actual, que ya percibe determinadas corrientes que se reivindican como partiendo del pueblo, como peligrosas. Es decir, parte de, vamos a decir, una perspectiva diferente de la que adoptan aquellos que critican al populismo como un nuevo fascismo, como una nueva corriente antidemocrática. Le da un poco la vuelta al argumento. Dice, ¿qué está pasando para que la etiqueta de populismo se haya convertido en un insulto, cuando en principio las democracias se basan precisamente en esa representatividad popular? Por tanto, el populismo más como síntoma que como corriente que amenaza a esa misma democracia, es decir, síntoma precisamente de degeneración de la democracia. Alejandro, te quería hacer la misma pregunta que a Jaime en una primera valoración, una primera aproximación. Tú también has leído el libro. ¿Qué es lo que nos podrías ofrecer? ¿Qué es lo que podrías ofrecer a nuestros oyentes como primera valoración? Tú que eres historiador y que además conoces muy bien el mundo de la antigüedad. Antes hacíamos referencia a tu libro sobre los reyes sabios, que también hace una incursión en el mundo de la antigüedad grecolatina, porque Chantal del Sol utiliza estos conceptos antiguos. Por ejemplo, hemos visto aquí en esta introducción la referencia al idiota, que es vamos a decir, la aplicación moderna del idiotés en su día, ¿no? Que era un poco la figura, nos lo explicarás tú mejor ahora, la figura que representaba, vamos a decir, la antipolítica, la persona que no había
alcanzado la dimensión de ciudadano porque quedaba todavía encerrado en su particularidad. ¿Cuál es la valoración que haces del libro de Sontal del Sol? Pues a mí me parece un libro brillante, alguna vez lo hemos comentado, precisamente por esta utilización del pasado clásico, de la antigüedad clásica. Ella es doctora, como se ha apuntado antes, en estudios clásicos, su tesis la hizo sobre esto y se nota, se ve que ella aplica categorías del pensamiento político de la antigüedad al análisis de lo que está sucediendo hoy día, y creo que ese es su hallazgo. Es decir, ella construye el libro en torno a eso. A partir de allí establece las dicotomías, los binomios, las dualidades entre idiota, cosmopolita, tiranía frente a democracia o populismos frente a, podemos decir, élites instruidas. La cuestión, y ya abundaremos sobre ello a lo largo del programa, es que el utilizar la antigüedad clásica como referencia, para mí es la principal virtud del libro. Para mí, insisto, es un libro brillante, comparto el juicio positivo de Jaime, pero también mis críticas al libro, que son más bien de matiz, porque comparto lo esencial de su tesis, para mí derivan de una visión diferente de algunos de los juicios que ella hace. Voy a dar alguno de botón de muestra para desarrollarlo más adelante. El concepto de idiota va más allá del que ella, que estoy seguro que lo conoce, utiliza. Ella, pues, imagino, por simplificar, por no complejizar en exceso el libro y que no sea un libro erudito, excluye una de las posibles acepciones de la palabra idiota en el mundo clásico. Por decir un ejemplo, luego lo hablaré, lo comentaremos. Pero el gran hallazgo, volviendo a lo positivo, es que ella toma la tiranía, el concepto de tirano, el concepto de demagogo, el concepto de idiota, el concepto de instruido, esas dicotomías clásicas, y a partir de ahí hace una especie de genealogía de la moral política en un libro brevísimo, 200 páginas, lo cual es de una enorme dificultad, como sabe cualquiera que sepa algo de pensamiento político, y lo hace con suma brillantez, porque al final el lector llega a las conclusiones a las que ella quiere que se lleguen, que es que todo esto ha sido planteado en una época anterior, que toda esta dicotomía, populismos, democracia o élites, pueblo ignorante, ya han sido planteadas de una forma muy similar y con las mismas debilidades en el discurso que hoy día tienen. Y yo creo que este es el gran hallazgo del libro, más allá de los matices que luego podemos ver. Bien, pues es una primera aproximación a un libro, efectivamente, que no es muy extenso, pero está cargado de ideas muy profundas. Y yo coincido un poco, por terminar la introducción al libro de Sontal del Sol, coincido, por supuesto, con la valoración muy positiva que me merece esta obra. Ya conocía a Sontal del Sol, sabía que era una de las pensadoras políticas más potentes de Europa. Voy a añadir otro juicio de valor que me parece también significativo, más allá de la erudición. Creo que todos coincidimos en que la situación de Europa actual es una situación, se pueden utilizar muchos conceptos para definirla, pero es una situación de crisis, indudablemente, de decadencia también, y no es que en Europa falten pensadores como Sontal del Sol, a lo mejor no hay muchos, pero sí faltan pensadores que tengan el atrevimiento que tiene esta mujer en este libro. Antes reñía un poco a la editorial por traducirlo, no con el título exacto del francés, pero reconozco que, aparte de que las editoriales se toman habitualmente estas licencias, a veces con razón, otras veces sin ella, reconozco que el título no traiciona el contenido. En el libro hay una defensa del populismo, una defensa crítica, por supuesto, pero hay una defensa, y hay una defensa de lo indefendible, porque lo primero que empieza a decir Sontal del Sol es que hoy en día defender al pueblo se ha convertido en algo indefendible. ¿Por qué? Bueno, porque acepta de alguna forma esa dicotomía que todos los populistas en general, unas veces con razón y otras veces, vamos a decir de forma manipuladora, también aceptan, que es que la dicotomía básica hoy en día de la política, en esta época actual de crisis, de decadencia, de separación cada vez más entre la clase política, a veces llamada casta, y el pueblo, ya no es la separación tradicional en el eje izquierda-derecha, sino la separación vertical entre una oligarquía, que para Sontal del Sol es una oligarquía mundialista, cosmopolita, separada del arraigo y de la tradición y de la identidad del pueblo, y un pueblo que sigue apegado a esas tradiciones, a ese arraigo y a esa identidad.
Y de alguna forma retoma una expresión que a mí me gusta mucho de la filósofa francesa, también francesa, Simone Weil, filósofa que, como se sabe, judía, conversa al cristianismo, o casi conversa al cristianismo antes de su muerte, que escribió en este libro tan interesante, El arraigo, que una de las necesidades más desconocidas del alma humana es la necesidad del arraigo. Y esta necesidad se siente, esto es lo que viene a decir de alguna forma Chantal del Sol, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque precisamente en esta época de la globalización mundialista, los pueblos se ven cada vez más amenazados en su cercanía, en su proximidad, a la relación directa que tienen con esa necesidad tan espiritual que es la necesidad de tener raíces, ¿no? Yo os preguntaría si pensáis que efectivamente esta dicotomía, oligarquías cosmopolitas y mundialistas frente a un pueblo desarraigado o en vías de desarraigo, refleja de alguna forma correctamente, vamos a decir, el tablero político de los próximos 20 o 30 años, o por el contrario, tenemos que seguir apegados a estas dicotomías, yo llamaría aquí conservadoras en el peor sentido de la palabra, que siguen queriendo describir de forma equivocada las oposiciones políticas en términos de izquierda y derecha, cuando la izquierda y derecha hoy en día no representa gran cosa, teniendo en cuenta que tanto los negociados de izquierda como los negociados de derecha son todos ellos cómplices de esta sumisión de las clases políticas nacionales al nuevo orden mundial, a esa oligarquía mundialista que hoy en día se dibuja en el horizonte y que además, vamos a decir, con estas nuevas categorías políticas como la gobernanza, describen, vamos a decir, de una forma bastante correcta la situación política actual. Jaime, no sé si tienes algo que añadir sobre esta cuestión, y ya con esto nos metemos de lleno en el libro, porque es uno de los temas básicos del libro. Bueno, tan de lleno como que yo creo que es el núcleo mismo, el nervio central del libro. Sí, yo creo que esta dicotomía no es una dicotomía más maniquea ni binaria, sino que es real, y es lo que en Europa se está experimentando, y quizás se ha experimentado en otros momentos, en Hispanoamérica, en otros sitios. Efectivamente, entre arraigo, desarraigo, entre pueblo, arraigo y élite emancipada, son los términos que emplea Chantal del Sol. Es una de las claves para interpretar el presente político de Europa, y seguramente lo sea. Y además, yo personalmente digo, y espero que lo sea, en los próximos años. Lo que, por cierto, ya introduciendo o ya resolviendo algunos de los enigmas que aquí podrían plantearse, va a demostrar que el libro no trata la situación española y no incluye como populista, y por motivos que más adelante me imagino que comentaremos, pese a que la editorial, en un juego, me imagino, comercial, nombra a Syriza y a Podemos junto con el Frente Nacional, que sí que entra dentro de esa categoría de populistas. Vaya, que he hecho una frase muy larga. Pues que esta es la parte un poco tramposa, claro, parte tramposa de la edición española, claro, con vistas, vamos a decir, a buscar una salida comercial al libro, claro, quiere presentar este libro como una descripción del fenómeno populista, y en concreto del fenómeno populista español, cuando la propia Chantal del Sol dice al final del libro que en España no hay populismo, con lo cual aquí sí que hay trampa. Lo dice explícitamente después de haber definido y concretado muy bien de qué habla cuando habla de populismo en el libro, y por tanto tiene todo el sentido del mundo decir que en España no hay populismo. Podemos decir que lo hay en otro sentido, pero no en el sentido en el que ella ha intentado moverse y ha intentado definir con muy buenos criterios. Y claro, entonces España queda, quizá desgraciadamente, pero queda como fuera de esta dicotomía entre élites y pueblo arraigado, por los motivos que veremos, porque Podemos básicamente sería el populismo español, estaría ideológicamente en las élites cosmopolitas emancipadas que sitúa, en fin, que describe muy bien Chantal del Sol en su libro. Pero vamos, yo creo que sí, que esta dicotomía, que ya digo que no es maniquea, sino que es real, es una de las claves del presente, y además debe serlo, porque pues por el tipo de sociedad en la que estamos, por la evolución de la sociedad moderna y de las ideas de la Ilustración, del proyecto político de la Ilustración, como dice Chantal del Sol o como dicen los filósofos populistas de izquierdas, ¿verdad? En su caso defendiéndolo, pues que ha producido esta situación de desprecio por la tradición, por el arraigo y por la identidad, conceptos que no son lo mismo. Y ya es problemático hablar de concepto cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de arraigo, porque cuando tenemos que preguntarnos qué es la identidad, ya estamos en los pueblos donde la identidad estaba clara, sencillamente la vivían la identidad. Nosotros ya, como fruto de la modernidad, porque la modernidad se hace contra la identidad,
cultural, la identidad comunitaria, la identidad étnica, la identidad personal, profesional, lingüística, psicológica, sexual, y sobre todo en su grado de inflexión en la que estamos de la modernidad, pues ya tenemos que preguntarnos qué es la identidad, problema filosófico, político gravísimo. ¿Qué es la identidad? Pues es que ya está disuelta la identidad, claro. Que no es exactamente lo mismo identidad que arraigo, yo creo. Claro, estos son problemas muy complejos, pero que tienen mucho que ver. Luego Chantal seguramente del Sol, descenderemos a claro, esas cuestiones. Aprovecho para decir que después te preguntaré, Jaime, por otro libro que ha sido publicado recientemente, que sería un poco la versión española de La defensa del populismo de Chantal del Sol, que es este libro del profesor de filosofía de la Universidad Complutense, Carlos Fernández Lidia, que tú conoces bien porque has estudiado filosofía en la Universidad Complutense y en esa misma facultad. Pero me temo, aunque yo no he leído el libro de Carlos Fernández Lidia, luego me lo confirmarás o me lo desmentirás, me temo que hay un abismo entre los dos libros y claro, en la visión que uno y otra exponen del populismo. Uno, evidentemente, está queriendo defender el fenómeno del populismo tal y como se entiende hoy en día en España, y la otra está hablando de un populismo que se mueve en unas coordenadas totalmente distintas. Luego comentaremos esto. Y antes de hacerle a Alejandro la misma pregunta, es decir, si efectivamente la nueva dicotomía que va a presidir el tablero político en las próximas décadas en Europa va a ser, en vez del eje izquierda-derecha, el eje oligarquías frente a pueblo, quiero comentar otro libro que, de hecho, me ha recordado mucho al libro de Chantal del Sol, que es este libro de Christopher Lasch, este pensador norteamericano, que ya murió hace unos años, y que se titula La rebelión de las élites. La rebelión de las élites es un poco la versión alternativa de ese célebre libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, ¿no? Un libro que fue seguramente el libro escrito en español, en términos de libros de ideas y filosofía, más influyente en el siglo XX. Y que seguramente tuvo su razón de ser en el momento en que nació ese libro. Pero lo primero que viene a decir Christopher Lasch en este libro, en esto coincide mucho con Chantal del Sol, en este libro sobre la rebelión de las élites, es que entonces fue la revuelta de las masas, o la rebelión de las masas de la que hablaba Ortega. Es decir, unas masas que eran consideradas, dice Christopher Lasch, como una amenaza contra el orden social y la tradición civilizatoria de la cultura occidental. Dice, en nuestros días, sin embargo, la amenaza principal parece provenir de aquellos que están en la cúspide de la jerarquía social y no en las masas. ¿Por qué dice esto Christopher Lasch? Y en esto coincide con Chantal del Sol. Porque considera que esos valores cívicos que en su día todavía conservaban esas élites, esas minorías dirigentes, hoy en día los han perdido las élites dirigentes, élites cosmopolitas, élites mundialistas, que se han separado del sentido de la responsabilidad, del sentido del límite, del sentido de la defensa de las culturas y de las identidades nacionales. Antes hacía referencia a ello Jaime Escolar. Por tanto, de alguna forma, dice Christopher Lasch, y en esto Chantal del Sol aprueba el argumento, se ha invertido la lógica, ¿no? Hoy en día la principal amenaza para la democracia, para la representación popular, para el sostenimiento de estas estructuras nacionales, estados-nación, llamémoslos como queramos, no procede de las masas, sino que procede de estas élites que se han rebelado. Y que precisamente, cerramos el argumento, desprecian al pueblo. ¿Y cómo lo desprecian? Pues precisamente etiquetándolos como populismos. Y por eso Chantal del Sol dice, cuidado, que aquí el peligro no es ese presunto populismo, sino aquellos que etiquetan como populistas a movimientos que pretenden defender la identidad, la tradición y el arraigo. Y movimientos que no son antidemocráticos, porque si hay un argumento en que insiste mucho Chantal del Sol es que estos movimientos esencialmente no son antidemocráticos. Y si defienden al pueblo es precisamente porque quieren defender aquello que queda todavía de la democracia, tal y como se entendía tradicionalmente, ¿no? Alejandro, son muchas cosas, ya sé que nos hemos metido en harina y que hay muchas ideas que han circulado tanto en la intervención de Jaime como en la mía. No sé si tienes algo que añadir más sobre esta cuestión o si se te ocurren otras reflexiones al hilo de esta exposición. Yo, como anuncié en la primera intervención, quiero bucear en la referencia histórica, en lo que es el background histórico que ella busca en el mundo clásico, pero para hacer eso voy a partir de este planteamiento que habéis hecho respecto al análisis que ella hace de la situación actual. Ella hace ese planteamiento, pueblos e identidad, asocia pueblo, masas y populismo a identidad y arraigo frente a oligarquías, élites cosmopolitas. Bien, yo esa dicotomía no la acepto en el sentido, no en el de ella, que ella lo utiliza como una forma
casi como un flatus vocis, como una forma de hablar para que se le entienda y para explicar la falsedad de la dicotomía, pero incluso los conceptos a nivel incluso de uso instrumental me parecen muy engañosos, porque no estamos hablando de ninguna manera de una batalla, en mi opinión, entre élites y pueblo. Y para explicar a qué me refiero, tengo que bucear en el mundo clásico, que es la referencia que ella toma. Cuando en el mundo clásico se habla de populismos, no se usa la expresión populista. Se habla de demagogia o de tiranía. Y para hablar de ese pueblo que desprecian hoy las élites cosmopolitas, se habla de idiotá y de idiota. Bien, pues yo quiero bucear brevemente, pero creo que esto es necesario, en los orígenes de estas palabras, en la genealogía conceptual de estas palabras, para ver dónde creo que quiere llegar Chantal del Sol, aunque muchas veces yo creo que no acaba de decirlo con toda la contundencia que, en mi opinión, podría hacerlo, quizá por no formular hipótesis excesivamente provocadoras, y hay libros bastante provocadores. Si te parece, Alejandro, vamos a dejarlo ahí, en ese punto tan interesante que es el paralelismo que Chantal del Sol traza entre el mundo antiguo y el mundo actual. Hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida regresamos aquí en Platón Regresa a la Caverna. Aprovecho para decir que tenemos en el programa tanto un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com, como una página en Facebook, PRC, y también tenemos, y esta es la novedad, una cuenta en Twitter, Platón_Caverna. Así que cualquier reflexión, cualquier sugerencia, cualquier comentario que nuestros oyentes quieran realizar, pueden hacerlo a partir de cualquiera de estas tres vías. Hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida regresamos aquí en Platón Regresa a la Caverna, aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM. Llevar el cuidado de una vivienda no es fácil, sobre todo si se tiene algún tipo de limitación o impedimento físico. En San Camilo Ayuda a Domicilio conocemos bien lo que se supone realizar las labores del hogar, las compras de la semana, la cocina o el lavado y planchado de la ropa. Deje que las lleve a cabo un profesional. En San Camilo Ayuda a Domicilio tenemos los mejores y garantizamos que siempre serán de su agrado. No espere más e infórmese en www.sancamilo.info o llamando al teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cada año se producen en España más de 40.000 robos en viviendas, muchas veces con la familia en su interior. ¿No debería pensar en hacer algo? Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas de la mejor calidad. Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas seguras. Ruiz López, puertas acorazadas, posibilidad de domótica, pantalla táctil, apertura con huella dactilar. Infórmese en www.ruizlopezseguridad.com o en el 949 20 10 46. Ruiz López, puertas acorazadas con más de 30 años a su servicio. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Se acerca el verano y con él las vacaciones escolares. Son muchos los niños que no pueden estar solos en sus casas mientras sus padres trabajan. Por eso, Cáritas Madrid pone en marcha cada año las colonias urbanas. Un proyecto en el que los menores conviven con otros niños, crecen en valores y aprenden mientras juegan. Una obra más, una más de Cáritas Madrid. Porque usted lo hace posible. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Aquí seguimos en la caverna de Platón, aquí seguimos en Cadena Ibérica hablando de el fenómeno populista, hablando de los populismos. Con la ayuda de este libro muy recomendable de la filósofa francesa Chantal del Sol, publicado en la editorial Ariel, con el título Populismos, una defensa de lo indefendible. Antes de la pausa publicitaria, estábamos hablando de uno de los paralelismos más sugestivos que traza esta filósofa francesa en su libro, y que no es otro que el paralelismo entre los conceptos políticos del mundo antiguo
y su aplicación al contexto actual. Y precisamente Alejandro Rodríguez de la Peña, historiador, medievalista, buen conocedor del mundo antiguo, nos iba a exponer, pues, en fin, la utilidad de esta traslación que utiliza Sontal del Sol y, bueno, vamos a zambullirnos un poco en el mundo antiguo para ver si efectivamente todavía esos conceptos políticos, al fin y al cabo fue la filosofía griega la que descubrió la política, la condición política del hombre, pues seguramente tienen vigencia en el momento actual. ¿Pero qué vigencia, Alejandro? Pues, en efecto, yo quería hablar de esto porque creo que tiene bastante más enjundia de lo que parece. Vamos a ver, en el mundo antiguo, como sucede hoy día, las oligarquías son las que escriben el relato histórico, como hoy día las oligarquías controlan los medios de comunicación. Son ellas las que consiguen, a través del dominio, el control del relato, que los adjetivos bueno o malo, avanzado, retrógrado, cavernícola, luminoso o populista frente a democrático, pues prevalezcan. Yo quiero bucear en el origen de estos conceptos, cómo se aplicaban y cómo se siguen aplicando hoy día, porque yo creo que es uno de los hallazgos del libro. Si uno bucea en el origen de la palabra tirano, que en el fondo es el populista de esa época, uno descubre una serie de realidades bastante curiosas. Y aquí me gustaría recordar al lector, al oyente, que sea lector, que se lo serán todos seguro, si oyen un programa de esta calidad es que son buenos lectores. Oswald Spengler y la decadencia de Occidente, que señalaba en su día, como es bien sabido, los paralelismos entre el mundo de las polis griegas y la Europa del siglo XIX-XX. Pues bien, las oligarquías consiguieron que el concepto tirano, que originalmente era un concepto políticamente neutro, quedara asociado a demagogia, despotismo, opresión del pueblo, opresión en general. Tiranía como concepto negativo. La realidad histórica, ¿cuál es? Que esto es solo una utilización que hacen de la palabra los historiadores vinculados al régimen de Pericles, a la democracia ateniense, especialmente Tucídides, Heródoto y los continuadores, y que no es más que una operación de propaganda. Porque si uno bucea la palabra tirano, se da cuenta que los primeros tiranos, lejos de ser, y aquí es donde no funciona, ahora veremos, lo de idiota igual a populista igual a defensa de una forma política anti-elitista, ahora veremos que esto no funciona en el caso de tiranía, porque vemos que los primeros tiranos, y esto es algo que ella no explora, aunque lo insinúa, si uno coge la lista de los primeros 7 sabios de Grecia, lista que se sabe toda persona que sepa algo de cultura y de filosofía griega, resulta que de los 7, 3 son tiranos. Pero fijaros que esa lista de los 7 oficiales, los que llegaron a la posteridad, estaba depurada, porque los depuradores, los de la memoria histórica, que ya operaban en esa época, eliminaron unos cuantos que eran incómodos. La lista como quedó, la que se transmitió a la posteridad y se estudia, incluye a 3 tiranos: Cleóbulo de Lindos, Pítaco de Mitilene y Periandro de Corinto. Los 3 eran filósofos de tal talla que no se les pudo borrar de la lista. Pero la lista original estaba también Pisístrato de Atenas, que tan mala prensa tiene, y por supuesto Pitágoras de Samos, el padre de la matemática y de la música, que montó una tiranía en Crotona y que además tiene todas las características de un tirano. Pero es que hay listas de 7 sabios de Grecia donde está Dracón y Solón de Atenas. Solón pasa a la historia como una especie de protodemócrata, cuando tiene todos los rasgos del tirano, legislador con poderes absolutos, que lucha implacablemente contra la oligarquía, pero se decidió en un momento dado que era una especie de protodemócrata, de una forma absolutamente arbitraria, porque tiene todas las condiciones el tirano. Pero también está Licurgo y Quilón de Esparta. Es decir, abreviando, la cuestión ¿cuál es? Que los tiranos, coincide la lista de tiranos casi con la de los primeros sabios presocráticos de Grecia. Y que si uno busca a los primeros científicos, a los padres de la filosofía griega, se encuentra tiranos. Luego, cuidado con caer en la dicotomía populismo igual a masa ignorante en el mundo griego antiguo. Para nada. Esto es una operación de propaganda de las oligarquías que construyen la historia posterior. Pero segundo, el tema de la palabra idiota. Ella utiliza una de las acepciones que tú has señalado, el idiota, como una persona particularista, no interesada en política, que solo se preocupa de lo particular, de lo privado frente a la polis, a lo público. Pero hay una segunda que se parece a la actual, que ella no utiliza y que es una de las acepciones más comunes en literatura griega. Idiota es también el ignorante, el analfabeto. En griego 2 palabras para analfabeto, agrammatos e idiotai. Luego, también significa el ignorante en el sentido de persona que no lee, el que no lee. Y por tanto, si es el que no lee, esta dicotomía idiota-élite es una dicotomía de orden sapiencial.
la masa ignorante frente a la élite sabia. Y es un poco lo que ella señala que ocurre a partir de la Ilustración. Hay unas élites ilustradas, intelectualistas, que desprecian a un pueblo ignorante que no sabe lo que le conviene, es decir, despotismo ilustrado, donde viene la dicotomía actual. El pueblo vota lo que no debe votar. Porque aquí es donde yo quiero llegar. La dicotomía no es entre pueblo y élite. Porque al final el pueblo es bautizado como masa, vulgo, populacho, algo despreciable, idiotae, cuando vota lo que no tiene que votar o apoya lo que no tiene que votar. Ese mismo pueblo ensalzado en el siglo XIX, cuando iba en el sentido de lo que las oligarquías burguesas capitalistas querían que fuera, era ensalzado. Todos tenemos el cuadro de la Croix guiando al pueblo en la cabeza, ¿no? Ese pueblo es beatificado. Lo que el pueblo quiere es lo bueno. Solo cuando el pueblo, asustado por las derivas mundialistas globalizadoras de las élites, elige el arraigo y la identidad frente al cosmopolitismo globalizador, se vuelve algo peligroso y que empieza a ser atacado dialécticamente. Igual que en Grecia. En Grecia pasó igual. Las mismas élites que tenían miedo al pueblo cuando el pueblo apoyaba las tiranías, y ese pueblo es demonizado de la misma forma que Chantal del Sol denuncia para nuestro tiempo, cuando las élites se hacen democráticas en Atenas, por ejemplo, todo el círculo de Sófocles, Tucídides, el círculo de Pericles, por cierto, tirano de libro, pero como se supone que apoyaba la democracia, a la manera griega, pero bueno, ya tiene un lavado de cara a la posteridad. Pues bien, esas élites, cuando se van democráticas, deciden hacer un discurso en el cual el pueblo es redimido y solo se condena ¿a quién? Al tirano, que es el culpable de los errores del pueblo, porque lo engaña y surge la ecuación tirano-demagogo, que es otra de esas ecuaciones falsas, porque realmente el calificativo de tirano, ya voy terminando, y de demagogo se aplica de una forma absolutamente arbitraria. Tirano y demagogo es aquel que utiliza al pueblo para tomar el poder o mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque sus métodos para tomar el poder son ilegítimos, es decir, son violentos. No, ese no es el criterio. El criterio es si apoya lo que a mí me interesa. Si apoya lo que me interesa, es un líder democrático benemérito. Si apoya ideas que a mí me parecen malas, es un tirano y un demagogo. Otro ejemplo son los hermanos Graco, condenados a una damnatio memoria por la historiografía republicana romana, o el propio Cayo Julio César, que es otro tirano de libro. ¿Qué ocurre? Que tuvo tanto éxito que fue imposible aplicarle la categoría de tirano, pero encaja perfectamente en el molde. Luego, y ya termino, por ahí hay una serie de matices a las palabras que nos desvelan que la cuestión es mucho más compleja de lo que pudiera parecer en la oposición élites frente a pueblo, y termino con la palabra idiota para luego volver otra vez sobre la cuestión de arraigo. Mi crítica principal al libro, que tiene que ver con todo esto, gira en torno a que ella no acaba de establecer una conclusión respecto a nuestro tiempo y las lecciones del mundo clásico, que es: no es necesario, ni siquiera me parece lo más lógico, aceptar la dicotomía ilustrada, de origen ilustrada, por supuesto inspirada a su vez en la historiografía del mundo griego clásico, según la cual el arraigo, la defensa de la tradición, la defensa podemos decir, de la identidad, es lo propio de los idiotae, de las masas ignorantes, y el cosmopolitismo es propio de las élites intelectuales. Porque si uno analiza la historia del 19 y 20, verá que tantos títulos tienen la tradición, podemos decir, identitaria a levantar la bandera del intelectualismo o de la cultura, como los cosmopolitas. Pero lo que sí, en eso sí estoy de acuerdo con Chantal del Sol, lo que sí han conseguido es que la percepción del pueblo sea que el propio sentimiento de arraigo tradicional a una identidad milenaria sea visto como algo de menor nivel intelectual o de menor nivel, de menor sofisticación que lo otro. Y por ahí ha empezado a ganar la batalla, en que cada vez que un intelectual intenta defender una visión de identidad nacional, de arraigo, de tradición, se tiene casi que disculpar, porque parece algo poco intelectual, demagógico, populista. Ahí han ganado la batalla. Pero desde el punto de vista del historiador, tantos títulos tiene una tradición como la otra para reclamar la bandera de lo intelectual. Uh-huh. Bueno, pues es una aproximación muy interesante porque efectivamente, todos estos conceptos políticos, todos los que utilizamos, son conceptos que tienen, nunca mejor dicho, un arraigo, ¿no?, en el pensamiento clásico. Hay un momento que Chantal del Sol subraya especialmente en su libro, que es lo que yo podría llamar el momento leninista, ¿no?, porque encuentra ahí un precedente de esa progresiva
diríamos, emancipación de las élites intelectuales progresistas de los pueblos que dicen defender, ¿no? Porque ahí ve que en Lenin también se produce un momento parecido, ¿no? Había un populismo ruso, al fin y al cabo también, incluso había un marxismo populista, que ella, por cierto, estudia mucho en su libro de Historia de las Ideas Políticas en el siglo XX, y en un momento dado Lenin se da cuenta de que la defensa del pueblo no la puede hacer el pueblo, que tiene que ser la vanguardia revolucionaria, que es el partido, ¿no? Que es el Partido Comunista, la que debe abanderar esa bandera del pueblo, aunque sea contra el pueblo. Y de alguna forma ese momento, es lo que viene a decir Sontal del Sol, se reproduce a día de hoy. Las élites progresistas, las oligarquías mundialistas y cosmopolitas, que se consideran democráticas, de la buena democracia, dicen representar al pueblo, pero se dan cuenta de que el pueblo se está portando mal, no hace lo correcto, como decía Alejandro, ¿no? Y por tanto hay que reñir al pueblo, ¿no? El pueblo lo está haciendo mal. Y aquellos que defienden al pueblo, cuando el pueblo quiere defenderse a sí mismo y no a través de estas élites, son los populistas, ¿no? Que son los malos, claro, por eso son un riesgo para la democracia, etcétera, etcétera. No sé si, Alejandro, esto coincide un poco con lo que estabas diciendo, para ir más allá. Es que me ha venido a la cabeza una frase cuya cita es típica del mundo progresista y que la propia frase en sí misma y cómo nace la frase revela esto de lo que estamos hablando. Seguro que aún habéis oído la frase típica en bocas de los progresistas del patriotismo es el último refugio de los canallas. Uh-huh. Lo que muchas veces no se explica es que esa frase es de un reaccionario, Samuel Johnson, que ataca ese patriotismo que están haciendo a finales del 18-19 en un ambiente de Revolución Francesa, de revoluciones liberales, y es la típica reacción de la mentalidad del oligarca que tiene miedo de un pueblo que en ese momento lo que defiende es una identidad nacional. Luego, cuando hoy día la nueva izquierda cita esa frase para atacar a los que nos sentimos patriotas, lo que está haciendo es usar la frase de un reaccionario que desprecia al pueblo y que lo que estaba defendiendo es lo contrario de lo que en teoría defienden estas nuevas izquierdas. Me parece esta frase muy reveladora de lo que estamos diciendo. Y pasa muchas veces, ¿verdad? Porque también Marx apuntó, como dice de hecho Nicolás Gómez Dávila, apuntó al servicio de la revolución argumentos que proceden de pensadores reaccionarios, ¿no? Al fin y al cabo, Marx, la crítica al orden capitalista la extrae en gran medida de pensadores reaccionarios que se habían anticipado con mucho a la crítica marxista. Jaime, Sontal del Sol al fin y al cabo viene a decir que lo antipolítico no es el populismo en realidad, sino que lo antipolítico parece más bien la utopía progresista de la gobernanza global y que de alguna forma el populismo o los populistas están exponiendo y exhibiendo una, vamos a decir, genuina defensa de lo público y por tanto no serían idiotas, ¿no? Serían pueblos que al fin y al cabo quieren defenderse y quieren participar activamente en la vida pública, que al fin y al cabo es el programa democrático, ¿no? El programa democrático consiste básicamente en que el pueblo pueda ser representado, ¿no? No sé si esta pregunta te sugiere algún otro comentario o reflexión o quieres apuntar en otra dirección. Pues muchas cosas, habéis dicho muchas cosas sumamente interesantes, como la exposición de Alejandro ha sido muy ilustrativa porque hay que conocer muy bien el asunto. Yo creo que Sontal del Sol se intuye que conoce bien el asunto. Se intuye, pero claro, no puede entrar a ese nivel de complejidad, ¿verdad? Pero se ve que ella que no simplifica, que tiene que simplificar, pero que no simplifica del todo porque se ve muy, en fin, que las oposiciones no eran tan claras en aquel momento. A mí me ha entusiasmado en fin, el recorrido y la transformación de los conceptos en función de las necesidades de oligarquías que ha mostrado Alejandro. Y yo creo que tú, Domingo, acababas de plantear el asunto, habíamos planteado el asunto primero de si del populismo en la democracia. Eso es uno de los asuntos, yo creo, que Sontal del Sol más significativos son quizás para el que se acerca a este fenómeno y no lo hace desde los cánones o bien de los medios de comunicación o bien de la academia clásica, como por ejemplo aquí en este libro, donde el populismo no ya está. Es verdad que si plantea en serio el fundamento, o sea, no tiene un fundamento antidemocrático el populismo, en la medida en que hace referencia al pueblo y a la voluntad popular. Claro, el concepto de voluntad popular ya te despega de todo sistema teocrático o absolutista o aristocrático, que no es lo mismo una cosa que la otra, pero hace referencia a la idea de voluntad popular y de soberanía popular. Y por tanto algo tendrá que ver con la democracia. Si se quiere, con una democracia popular, orgánica,
degenerada desde la perspectiva de la democracia liberal, totalitaria, como se ha criticado tantas veces, pero algo tendrá que ver con la democracia, el populismo, en la medida en que pone al pueblo frente a unas élites que se han emancipado del pueblo, y la democracia tiene que ver algo así como con el poder del pueblo, como dirían los... Pero claro, tiene que ver con el poder del pueblo, y aquí el populismo sí que a lo mejor es democrático, en la medida en que el populismo identitario, el populismo que tiene en cuenta la cultura, la identidad y los límites, que no es universalista, que no es abstracto, hace referencia a un pueblo en el sentido griego, al demos. El demos no es el pueblo, no es la humanidad. El demos es el territorio, es la etnia, es la comunidad política, es la patria. Es la patria. Y por lo tanto el populismo empieza a poner de relieve en la dimensión comunitaria, de comunidad orgánica, concepto que el liberalismo odia, holística, comunidad holística, ¿verdad? Porque, claro, no es una comunidad contractual, no es una comunidad de individuos libres e iguales que hacen un pacto y que fundan una sociedad, no, es una comunidad que tiene una que es fruto de una historia, de una sociabilidad natural que ha ido dando lugar a una serie de hábitos, de costumbres, de características étnicas, características culturales, religiosas, que han conformado un pueblo. Y aquí lo que hay es dos formas de entender la democracia muy distintas. Dos formas. La manera hegemónica liberal, hegemónica, quiero decir, en las sociedades del siglo XXI occidentales. Y la manera populista de entender la democracia. Pero en todo caso el problema sería, como dirían a lo mejor algunos ideólogos populistas supuestamente populistas de izquierda, disputar el concepto de democracia. Y esto pone muy nerviosos a los que han tenido la hegemonía absoluta respecto a la defensa de la democracia liberal, de élites emancipadas, igualitaria, desarraigada, el hombre liberado de sus ataduras comunitarias, de sus vínculos, de sus tradiciones. Y aquí yo creo que eso está toda la... Sí, además se me ocurre, al hilo de lo que estás diciendo, que uno de los pensadores que son emblema del pensamiento democrático moderno e ilustrado, que es Juan Jacobo Rousseau, claro, es un pensador que defiende todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, me recuerda mucho a lo que dice Gómez Dávila sobre Rousseau, ¿no? Deberíamos celebrar que los progresistas erijan estatuas en honor de este reaccionario, porque efectivamente en Rousseau hay un desprecio del progresismo absoluto, una reivindicación de la antigua Grecia y de Esparta como modelo de patriotismo, de comunidad holística incluso, llegando a algunos extremos. Con lo cual, es un pensador que hoy en día sería tachado de populista, incluso en su desprecio de los extranjeros. Sí, porque hay un rechazo también de lo extranjero como amenaza a la identidad, ¿no? O sea que, en el fondo vemos que igual Rousseau no es un hombre tan nefasto como en su día José Antonio Primo de Rivera dijo en el discurso de la comedia. Tiene ideas sin duda peligrosas, como la del contrato social, pero otras ideas en las que había que bucear que están hoy de mucha actualidad. De hecho, no es casualidad que muchos pensadores hoy de derecha reivindican a Rousseau. Reivindican a Rousseau como modelo de pensador, vamos a decir, verdaderamente y genuinamente popular y patriótico. Es verdad que también lo están haciendo los pensadores de izquierdas que en la línea del populismo de construir un pueblo reivindican al peor Rousseau, al de la voluntad general, a ese ente abstracto metafísico que poco tiene que ver con el pueblo, no sé cómo decirlo, consuetudinario, y que tiene más que ver con un racionalismo abstracto que es uno de los, sin duda, uno de los padres del totalitarismo moderno. Pero es verdad, hay dos almas en Rousseau, como ya nos entendemos, Domingo, pues yo estaba pensando exactamente en eso y digo, luego saldrá, pues no ha hecho falta porque ya... Es que de hecho, y ya podemos empalmar con el tema siguiente, Sontal del Sol es muy clara y aquí entramos un poco en el tema de si el populismo puede ser de izquierdas o de derechas, puede ser las dos cosas, o es un concepto transversal. En el libro de Sontal del Sol la idea es cristalina, dice: finalmente llegaremos a intentar comprender por qué, sin que la realidad cambie, la izquierda es popular y la derecha populista, ¿no? Entonces, de alguna forma está diciendo, en el fondo, el populismo hoy en día es, vamos a llamarlo, de derecha, en el sentido de que solamente el arraigo, la tradición y la identidad encuentran cobijo al amparo de una cosmovisión que defiende el arraigo, la identidad y la tradición. Mientras que el pensamiento, vamos a decir, de izquierda, especialmente el pensamiento de izquierda post-68ista, ¿no? Porque hay que marcar muy claramente la cesura entre
la izquierda antes del 68 y la izquierda después del 68. La izquierda antes del 68, podemos decir, era todavía una izquierda que reivindicaba al pueblo. Hoy en día se ha convertido en una élite progresista que desprecia al pueblo. Y eso es una de las cosas que más critica Chantal del Sol. La izquierda se ha apartado del pueblo. Pero ella no es la única. Hay muchos pensadores en Francia que también lo hacen, ¿no? Christopher Lasch lo hace de alguna forma en Estados Unidos, ¿no? En la versión americana. Lo hacen también otros pensadores franceses. Estoy pensando en Éric Zemmour, que establece esa dicotomía entre una izquierda que él llama social y una izquierda societal, es decir, la izquierda social es la izquierda que está vinculada al mundo del trabajo, de los derechos sociales, etcétera. Es una izquierda muerta para Zemmour, mientras que hay una izquierda que es la izquierda viva en Europa, que es la izquierda que reivindica los derechos de las nuevas minorías, homosexuales, feminismos, ideología de género, ecologismos, antirracismo, multiculturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, sí tiene razón, me parece a mí, esta sencilla frase de Chantal del Sol, ¿no? La izquierda ya ha perdido al pueblo. Y solamente la derecha es populista. Y aquí entramos en ese tema del que te quería preguntar antes, Jaime, que es ¿por qué hay otros en España pensadores que piensan que Podemos es un fenómeno populista, cuando, de acuerdo con la terminología y las coordenadas en las que se mueve Chantal del Sol, Podemos no es un movimiento populista, es un movimiento que acepta, de alguna forma, el discurso de estas élites progresistas, multiculturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos algo de este libro de Carlos Fernández Liria en defensa del populismo. Muchas cosas. Una valoración general, ¿en qué medida? Muchas cosas podría decir. Solo una primera. A ver, el libro es una defensa del populismo que no defiende el populismo. Él defiende la ilustración. Y es muy consciente que el populismo es una mala noticia, dice, para la ilustración. Y por lo tanto, eso hace de la necesidad virtud. O sea, el populismo es meramente instrumental. Meramente instrumental. Es simplemente conquistar la hegemonía, que yo creo que ya la tienen. Pero bueno, es algo estratégico, ¿no? Algo estratégico, hablar a la gente de manera que le entiendan, rebajar los maximalismos revolucionarios a fin de hacerse entender, a fin de hablar de las necesidades cotidianas del día a día a la gente, para llevar a cabo el proyecto no ya marxista, sino ilustrado del Estado de Derecho. Este libro, a ver, y claro, por tanto este libro, hay una frase que tiene el libro de Carlos Fernández Liria, y creo que es un libro importante por un motivo práctico. Primero, porque se está vendiendo mucho. Ya lleva, creo que 3 ediciones. Hay que recordar que Pablo Iglesias acudió a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense a presentar, junto con el autor, este libro, ¿no? De ahí la influencia. Claro, el libro en general, para quien se acerque a él, yo he de decir que, claro, yo conozco muy bien, no personalmente, que conozco como profesor y como filósofo a su autor, a Carlos Fernández Liria, porque es profesor mío y le he tenido en varias clases y le he leído casi todo lo que ha publicado. Por lo tanto, sé muy bien cuál es, digamos, el mundo filosófico que él tiene montado, por decirlo así. Y el libro, en realidad, no aporta prácticamente nada a lo que él llevaba, eso sí, en la izquierda radical, defendiendo mucho tiempo en solitario. Porque sin duda es un heterodoxo dentro del marxismo. Es un profesor marxista, comunista, además. Y claro, y el populismo, en cierto sentido, es que ya no puedes ir diciendo que eres comunista. Eso es una de las cosas por la que hay que defender el populismo. Porque para hacerse entender, no puedes decir que eres comunista, porque eso tampoco es muy práctico en términos políticos. En fin, como no puedo entrar como no voy a poder entrar en el fondo del libro, pero fíjate fondo... Sí, Jaime, hay una... Por resumir un poco, porque evidentemente no se puede, Juan Manuel de Prada ha publicado recientísimamente, el 28 de mayo pasado, en el ABC, 3 artículos dedicados exclusivamente a este libro que estabas tú comentando, en defensa del populismo, sobre Carlos Fernández Liria. Habrá que decir. Y fíjate lo que dice, porque resume un poco lo que estabas exponiendo. Dice, para Fernández Liria, el mayor error del marxismo ha sido empeñarse en que el parlamentarismo, la división de poderes o la ciudadanía eran, y cita, la otra cara de la moneda del capitalismo, regalando al enemigo victorias irrenunciables de la razón y la libertad que la izquierda debe aprovechar en su combate contra el capitalismo. Y dice Juan Manuel de Prada, la endeblez de este argumento se evidencia cuando Fernández Liria prueba a enumerar tales victorias irrenunciables, entre comillas. Menciona primero la abolición de la esclavitud, que es en realidad conquista cristiana y no ilustrada como se aprecia leyendo la carta de San Pablo a Filemón. Y termina enumerando una serie de derechos de bragueta, divorcio, anticonceptivos, matrimonio homosexual, etcétera. Pero lo cierto es, dice Juan Manuel de Prada, que tales victorias de la razón ilustrada, victorias por supuesto entre comillas, son en realidad la premisa que los padres del capitalismo exigían para que sus postulados pudieran imponerse, pues sabían que para poder pagar salarios de miseria era preciso reducir antes drásticamente la prole de los obreros. Así lo declara Adam Smith, David Ricardo y cita, etcétera, etcétera. O sea, que de alguna forma
Lo que está aquí recordando Juan Manuel de Prada es algo que ya en su día dijo Marx, que el movimiento más revolucionario de todos y que ha tenido éxito es el capitalismo. El capitalismo es la verdadera revolución, ¿eh? Por eso los verdaderamente anticapitalistas somos aquellos que no criticamos al capitalismo por sus fracasos, sino por sus éxitos. Es el éxito del capitalismo lo que es aborrecible, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo en general casi siempre estoy de acuerdo con Juan Manuel de Prada, o casi siempre, y también estoy en esto, pero en honor a la verdad hay que decir que simplifica un poco el asunto. Las victorias de la razón son... Es que la propia los propios términos son un poco cansinos, los de en fin, es que yo ya le conozco. Estás un poco aburrido, ¿no? Estoy un poco aburrido. Las victorias de la razón, es un lenguaje oxidado y lo que pasa es que es un lenguaje que se ha puesto de moda. Ahora, precisamente, y por lo tanto habría que hacer una crítica a fondo, que no sé si vamos a tener tiempo ahora mismo para empezar a... Creo que vamos a hacer una breve pausa publicitaria, sin dejar de recordar este nuevo correo de Twitter que tenemos, esta cuenta de Twitter. Se nota que no estoy muy versado en el mundo de las nuevas tecnologías, pero es Platón_caverna. Ahí tenemos el Twitter y ya tenemos bastantes seguidores, así que animamos a nuestros oyentes a que se sumen. También tenemos nuestro correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com, y nuestra página en Facebook, PRC, de Platón Regresa a la Caverna, PRC. Hacemos una breve pausa publicitaria, será la última ya, y regresamos aquí en Platón Regresa a la Caverna. Regresamos en Cadena Ibérica 99.3 FM. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Mejor con Ducha. Más de 10 años de experiencia profesional en la sustitución de bañeras por duchas. Con Mejor con Ducha, su bañera será un espacio de ducha perfecto. Visítenos en mejorconducha.es o llámenos al 91 290 1370. Desde solo 495 €. La incomodidad de la bañera por una agradable ducha con Mejor con Ducha. Solo productos nacionales de primera calidad y 5 años de garantía. Recuerde, mejorconducha.es. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo, Ayuda a Domicilio, somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltenos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 992211. 902 992211. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Si estás escuchando esto es que has entrado en territorio lince. Has entrado en territorio marcado por la información sin componendas, el análisis crudo y descarnado. Aquí no hacemos concesiones a nadie, no pactamos la verdad, no nos tapamos los ojos ante la evidencia. Todos los días, desde las 7 de la mañana, territorio lince, con Javier García Isar. Cadena Ibérica. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Entramos ya en la recta final de nuestro programa de hoy. Platón Regresa a la Caverna, dedicado a los populismos, en compañía de Jaime Escolar y de Alejandro Rodríguez de la Peña. Comentando especialmente este libro tan recomendable de la filósofa francesa Chantal Delsol, Populismos, una defensa de lo indefendible, publicado en la editorial Ariel. Y en relación con este libro y con la versión española del fenómeno populista, Jaime Escolar, profesor de filosofía, estaba comentando este otro libro del, a su vez, profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Carlos Fernández Liria, sobre el populismo y las insuficiencias, ¿verdad, Jaime?, de este libro a la hora de exponer con toda la radicalidad y profundidad
que sí exhibe el libro de Sontal del Sol el fenómeno del populismo. Bueno, no solo más que insuficiencias, es que no es un libro que defiende el populismo. O sea, hay un error, hay una demagogia en el propio título del libro, porque, bueno, en fin, a ver si se puede saber por qué no. Porque cuando termine de decir alguna cosa. Claro, habría que saber quién es este. Este profesor es un filósofo marxista que es un marxista heterodoxo, en la medida, Alejandro, que fue marxista, conocerá estas cuestiones, y algunos oyentes también, se separa de la tradición marxista, es un discípulo. Si no lo hacen, hay que recordar que en Platón regresa a la caverna hemos dedicado un programa al marxismo, que por cierto está alcanzando un notorio éxito en las redes sociales, o sea que ahí tenemos ese programa sobre marxismo. Iba a hacer una referencia, así que ya no hace falta ni que la haga, pero efectivamente, es un marxista anti-hegeliano. Decía aquí un profesor y maestro en Platón regresa a la caverna, que que es Juan Bautista Fuentes, también profesor de la Facultad de Filosofía, que él era un marxista hegeliano. Claro, como no puedes dejar de ser si eres marxista. Este otro filósofo marxista es un marxista altuseriano, discípulo de Althusser y Balibar. Son unas personas que, en fin, es ese marxismo estructuralista francés que que va a intentar revisar el marxismo como en tanto que filosofía de la historia, en tanto que la historia tendría un sentido, como el desarrollo de las fases de los modos de producción capitalistas que apuntan directamente hacia el comunismo, ya se sabe, por las contradicciones que hay entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción, cosas que no podemos entrar. Pero no es gratuito esta revisión del marxismo, porque intenta... es un filósofo progresista, pero que desvincula el progreso de la historia, del avance histórico. Es un tema muy complicado. Y luego su otra vertiente, como filósofo marxista, que es absolutamente heterodoxa dentro de la tradición marxista y que se han encontrado palos constantemente dentro de los marxistas que haya por ahí, que discuten entre ellos en periódicos en páginas de internet, en lo que sea, en marxistas muy, muy bien formados que existen, que es hacer compatible, engranar lo que él llama el proyecto político de la modernidad y de la ilustración con el marxismo, cuando es evidente que el marxismo denunciaba el proyecto político ilustrado, el Estado de Derecho, el ideal republicano como una fase del desarrollo histórico capitalista correspondiente a la época burguesa. Claro, entonces, ¿es esto la clave para entender a Carlos Fernández de Lidia? Es un defensor de la ilustración, y del Estado de Derecho y del cosmopolitismo. Que por otro lado, Jaime, este es el discurso de Podemos, así que yo os quería lanzar la pregunta, se la lanzo a Alejandro, puesto que este filósofo es un poco el filósofo de cabecera, ¿verdad? Y por eso no en vano que el propio Pablo Iglesias vino a presentar su libro. Si es verdad que Podemos es un fenómeno populista, o bien, como dice Sontal del Sol, en España no hay populismo. ¿Por qué? Porque Podemos no es más que el discurso de la élite progresista, del discurso de la emancipación, encubierto en la retórica popular, ¿no? Y de alguna forma de ahí procede su éxito. Y no sé si, Alejandro, compartes esta valoración, porque claro, estamos dedicando un programa al populismo y tendríamos que hablar un poco de Podemos, que al fin y al cabo es el partido que se presenta, y sobre todo lo presentan sus adversarios como expresión de lo peor del populismo, ¿eh? Hombre, para mí Podemos tiene un discurso populista en el sentido, por ejemplo, de su recentísima apelación a la patria, que tan comentada está siendo en los medios, y esa apelación a la patria, que recuerda tanto al castrismo o al chavismo, es típica del populismo. Para mí no hay populismo sin apelación a la identidad o a la patria. Ahora bien, discuto mucho la afirmación, y en esto coincido con lo que ha dicho Jaime, que hace de Podemos un fenómeno genuinamente populista, porque el ideario de Podemos, al final, si uno lo analiza con frialdad, lo que ve es un ideario progresista cosmopolita que cae en todos los vicios de ese discurso y de ese pensamiento con vestiduras populistas. Me parece que es más que nada una hábil y astuta operación de marketing político, pero que el fondo del proyecto no encajaría en un discurso populista histórico, sino una especie de nueva vestidura de un progresismo rancio del 68. Sí, es un disfraz. Aquí me parece que el populismo es bien un disfraz para representar bajo otros ropajes, ¿no?, el mismo discurso progre, emancipatorio, cosmopolita, que por otro lado defienden las mismas élites. En este sentido sería
una deformación del fenómeno populista, a diferencia de lo que sucede a lo mejor en otros países de Europa, donde se ve más bien esa dicotomía entre un pueblo arraigado que se separa de las élites y que por tanto representa más bien esa versión genuina del populismo que expone Sontal del Sol en su libro, Jaime. Claro, la singularidad de esta especie de manual del populismo podemita, el libro de Carlos Fernández Liria, sería que se hace cargo de las contradicciones que hay entre el discurso ilustrado y progresista y las necesidades de la política. Las leyes de la política tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con las pasiones y con, en este formato racionalista abstracto, con la irracionalidad de la política, y se hace cargo de ellas. Y claro, dice, entonces esto es una mala noticia para la Ilustración, es una mala noticia porque la verdad no tiene, la verdad en política, fíjate, la verdad en mayúscula, en sentido platónico, claro, esta es la ideología de la Revolución Francesa, de la Ilustración y del fanatismo totalitario, por otro lado. La verdad no tiene muchas posibilidades de hacerse un hueco en la ciudad, en la polis, y tiene que hacerse un hueco hablando con el lenguaje del mito. Ese es el momento populista, hablar con el lenguaje del mito. ¿Pero para qué? ¿Para defender el arraigo y la comunidad y la identidad del pueblo? No. Para que el pueblo se emancipe de eso. Claro. Y ese es el momento leninista del que habla precisamente Sontal del Sol, claro. ¿no? Y de ahí también la instrumentalización que hace Fernández Liria de la religión. Dice, claro, un error de la izquierda ha sido despreciar la religión. La religión es algo del pueblo. Las élites izquierdistas o marxistas se han equivocado, tenían que haber aprovechado, y por eso reivindica mucho la teología de la liberación. Que hay que recordar que la teología de la liberación, algunos dicen que fue una especie de movimiento encubierto de la Internacional Comunista, precisamente para aprovechar el potencial religioso en aquellas, vamos a decir, zonas del planeta, como Hispanoamérica, donde la religión todavía tenía, vamos a decir, un peso popular específico, para orientarlo en un sentido, ¿no? Vamos a decir, marxista o revolucionario. Claro, sin duda, especialmente, además no la religión en abstracto, sino en su caso el cristianismo, y como filósofo que conoce muy bien la filosofía moderna, el cristianismo católico, que es el que ha permitido el desarrollo de la filosofía occidental y con el que está en diálogo constante. Efectivamente, la izquierda ha regalado al enemigo algo, incluso algo, como decía Gramsci, la mayor organización social de masas de la historia, que es la Iglesia Católica. Y claro, entonces hay que entenderse. Pero claro, ¿con quién te entiendes? Te tendrás que entender con la teología de la liberación, pero además haciendo una visión de la teología de la liberación, que es un fenómeno muy complejo, la teología de la liberación también, porque no es lo mismo Leonardo Boff, a lo mejor, o no es teología de la liberación, Hans Kuhn, pero bueno, que ella Curía. No es lo mismo. Gustavo Gutiérrez, no es lo mismo, seguramente. Y claro, entonces es un problema muy complejo. Pero claro, ellos, porque yo creo que esto habla en nombre de Podemos, la medida en que el libro está prologado por uno de los dirigentes de Podemos, porque es el discípulo, digamos, predilecto de Carlos Fernández Liria, que es Luis Alegre Zaonero, que habla ya en nombre de Podemos. Sí, bueno, que es una figura representativa, es el número 3 o 4, no sé. 3 o 4. El propio hijo de Carlos Fernández Liria es diputado en la Asamblea y bueno, y en fin, y Pablo Iglesias asume el libro, por lo tanto se puede decir que es la postura de Podemos. Se han dado cuenta de que la razón ilustrada no puede hacerse entender en este mundo tan oscuro y tan complejo y tan lleno de pasiones y de irracionalidades como es la ciudad, la polis, y por tanto hay que hablar un lenguaje comprensivo. Pero a eso queda reducido el populismo. No hay, en el sentido en el que hemos analizado el populismo, en el sentido de la necesidad de mantenerse un pueblo, y claro, y lo que dicen es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, hay que reivindicar el pueblo, pero un pueblo que hay que construir. La idea de construir el pueblo es una idea, claro que hay que construir el pueblo. Yo diría la idea de la nación política de la Revolución Francesa. Claro, es la idea de construirle, pero porque no es una sustancia, el pueblo eterna, lo cual es verdad. Pero claro, es rehacerle, al margen de su identidad histórica real y de sus usos y costumbres. Ese sería precisamente la otra cara del Rousseau, ¿no? El contrato social que funda la nación, que es la nación política de la Revolución Francesa. Yo quería que Alejandro nos comentara, aparte de otras valoraciones que le puedan merecer las últimas reflexiones que hemos hecho, algo que me parece que tenemos que también abordar, que es que el populismo puede ser, tal vez, y es lo que viene a decir Sontal del Sol, que aunque se diga que es una defensa de lo indefendible, una defensa del populismo, en el fondo también es una visión crítica del populismo, ¿no? Y nosotros queremos ofrecer esa visión crítica, aún más allá del populismo. ¿Cuál es el futuro del populismo? Uno de los fallos, así lo veo yo, por lo menos, es que el populismo puede generar una ilusión que puede consistir en creer en la autosuficiencia de un pueblo en abstracto,
que no requiere de la mediación, que no requiere del mando, que no requiere de la jefatura. Que, diciéndolo en otros términos, que se podría sustraer de lo que Dalmacio Negro Pavón llama en uno de sus últimos libros la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que siempre en política existe una minoría dirigente. Por tanto, el populismo puede ser un punto tal vez de partida, pero no puede ser un punto de llegada. Tiene que haber una aristocracia distinta, una nueva élite que desplace a la élite actual, ¿no? Porque es uno de los presupuestos básicos de la política, como diría Julian Freud, ¿no? Un presupuesto elemental de la política es la dialéctica del mando y de la obediencia. Yo no sé si esta es la crítica que se puede hacer al populismo, Alejandro, o tal vez, por ir un poco más allá, por no conformarnos tampoco con la ilusión populista, se puedan establecer otras posibles valoraciones críticas. Yo hago mía la que tú has mencionado. Creo que tienes en la cabeza un programa sobre este maravilloso libro de Dalmacio Negro, sí, La ley de hierro de la oligarquía. Luego no voy a quemar ese programa ahora, pero sí apuntar que a partir de ese libro y otras obras, desde luego el que tenga la mirada más o menos limpia y no esté, podemos decir, lleno de prejuicios, al mirar la historia y al mirar la política sabe que siempre va a haber élites. Esto es un hecho permanente en la historia humana, en la condición humana, casi desde un punto de vista antropológico. Es lo que llamaba Robert Michels la ley de hierro de la oligarquía. Ahí está. Entonces, la cuestión es que hay élites que son oligarquías, en el sentido griego de la palabra, gobierno de unos pocos para egoísmo, en el concepto aristotélico, por egoísmo, por beneficio propio, no del bien común, y hay élites que son aristocracias o son meritocracias para el bien común. ¿Qué ocurre? Que claro, como tú has dicho muy bien, Domingo, estoy muy de acuerdo, si el discurso populista es un discurso que pone a la masa por encima de las élites sin valorar si estamos hablando de una oligarquía o una élite buena, o si ese pueblo está defendiendo ideas, podemos decir que podemos considerar positivas, como la defensa del arraigo, la tradición, la identidad, unos valores heredados, pero a veces el populismo puede ser un egoísmo, puede ser una defensa de intereses que por mucho que sean colectivos, no significa que por eso sean mejores. Yo no acepto el paradigma tan habitual en nuestra época de que lo que a la mayoría conviene necesariamente es bueno moralmente, porque entonces tendría que validar el leninismo o el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, yo no acepto eso. A mí no me parece que porque algo convenga o beneficie a la mayoría sea necesariamente moralmente bueno. Luego, estoy de acuerdo, más allá de que siempre va a haber una élite, pero ¿qué tipo de élite? Y segundo, ahora vamos sobre eso, el populismo puede ser una demagogia en el sentido de todo lo que al pueblo convenga o la mayoría sea bueno. Entonces, yendo al primer punto, la élite puede ser una élite oculta, como de nuevo voy al libro de Dalmacio Negro, o una élite pública. La sociedad visible, ¿no? Visible, sí, la palabra quizá más correcta sea visible. Las élites visibles, por definición, y esto de nuevo me remito a la historia, son mejores para el pueblo porque son transparentes, porque se les puede pedir cuenta de sus actos. Las élites ocultas, las élites que parece que no gobiernan pero gobiernan a través de intermediarios, son las más peligrosas y dañinas para el pueblo. Pues vivimos una situación en la cual estas élites cosmopolitas no tienen ya patria, no tienen arraigo, están en todo el mundo, escondidos detrás de los medios de comunicación y los poderes económicos que manejan. De hecho, hay muchas discusiones de tipo conspiranoide sobre ellas porque realmente nadie sabe exactamente quiénes son, solo sabemos que están ahí. Y la cuestión es que frente a eso podríamos caer en la tentación del populismo por definición. Pues bien, yo apunto ejemplos históricos, al fin y al cabo soy historiador, de un caso o el otro en el cual a veces el pueblo defiende la causa correcta, y se ha hablado de los populismos actuales, a veces hay egoísmo, a veces hay elementos positivos de defensa de una tradición, unos valores, un arraigo. Y me quiero ceñir solo a dos ejemplos. Se habló antes de San Pablo, cuando se citaba el artículo de Juan Manuel de Prada. San Pablo, y vuelvo al tema de la palabra idiota, que me llama tanto la atención, se presentaba a los cristianos en griego en sus epístolas como kai idiotai, nosotros los idiotas, en el sentido de los sencillos, los ignorantes. No en el sentido de no élite, no en un sentido demagógico, en el sentido de nosotros somos gente sencilla. Y como ha apuntado Juan Manuel de Prada, y lo habéis citado, San Pablo escribe el primer texto de la historia contra la esclavitud.
y como es bien sabido, fue el cristianismo el que acabó con la esclavitud. En un primer momento con San Pablo, pero hay un segundo, voy a citar otro personaje muy desconocido en España, que es William Wilberforce. William Wilberforce, que entre otras cosas fundó la Society for the Suppression of Vice, es decir, la Sociedad para la Supresión del Vicio, un señor nada de izquierdas, por lo que se ve, fue el que inició el fin de la esclavitud en Inglaterra. Y en general en los colegios se habla mucho de Robespierre, de Danton. Nadie habla de Wilberforce y de Samuel Clarkson, que acabaron con un drama que supuso la muerte de 10 millones de negros en los barcos negreros. Muchísima más gente de la que murió en cualquier otro genocidio de la historia. ¿Qué ocurre? Que los que acabaron con ella eran cristianos convencidos, bastante conservadores y tradicionales, que luchaban, por ejemplo, contra el vicio. Ahí está el problema, que nos han metido unas categorías. Pues bien, estas categorías también hay que entenderlas en otro sentido. ¿Era popular la lucha contra la esclavitud en época de San Pablo? No. Los cristianos en esto estaban contra el pueblo. El pueblo no quería el fin de la esclavitud. Cuando Wilberforce inicia las campañas abolicionistas, que llevaron 40 años que triunfaran, se encontró al pueblo en contra, porque la esclavitud era un gran negocio para los ciudadanos de Liverpool, de Manchester. Luego, a veces, que una causa sea la del pueblo no significa que eso la santifique o la haga buena. Ahora bien, ¿qué tenían en común Wilberforce, San Pablo y otros, podemos decir, defensores de causas que para mí son del pueblo, aunque el pueblo no las quiera? Que no miraban los intereses de la oligarquía, miraban el bien del pueblo. ¿Esto significa una especie de ilustración, de mentalidad ilustrada de todo para el pueblo, sin el pueblo? No, porque evidentemente el elitismo ilustrado implica un cosmopolitismo que supera a los pueblos, supera cualquier identidad de los pueblos, y que por tanto va contra el propia alma del pueblo. Esto es lo que para mí es el límite que separa el populismo, podemos decir, sano del insano. Es decir, para mí, ya termino, porque creo que estoy complejizándolo demasiado, para mí, para saber si estoy ante un populismo que a mí me convence, que me parece una causa sana, para mí la clave está en defiende una identidad, defiende una tradición, defiende unos valores, o defiende un egoísmo económico. Defiende unos intereses simplemente materiales, porque entonces estaríamos ante una lucha entre los intereses materiales de una oligarquía y los intereses materiales de un pueblo. Es verdad que el pueblo son más, pero no necesariamente cuando se producen estas revueltas de los privilegiados en Francia, que tú conoces bien, tengo que simpatizar con ellas. Estas revueltas de los que les están tocando el salario mínimo o que quieren trabajar menos horas, ¿es eso realmente una causa del pueblo? Me pregunto en voz alta. Por eso, cuidado con pensar que todo populismo necesariamente es una causa que simplemente porque se planta contra la oligarquía mundialista va a ser necesariamente buena. Luego también hay una retórica, vamos a decir, populista, que ha empapado muchos de los relatos, por ejemplo, 68istas, ¿no? Claro, es una juventud que lo tiene todo y que en cambio se rebela. ¿Pero por qué se rebela? ¿Se rebela en nombre de una causa que defienda el bien común o se rebela precisamente en defensa de unos intereses de una minoría privilegiada? Que es una cosa que de hecho sucede mucho con el fenómeno populista, entre comillas, de Podemos, ¿no? Que uno se da cuenta de que aquellos que aprueban ese fenómeno no son precisamente el pueblo arraigado, vamos a decir, la España profunda, sino una generación que ha sido educada en una serie de estereotipos intelectuales, progresistas, etcétera, y que rechaza el orden actual, pero no con, vamos a decir, argumentos que defiendan una visión alternativa, sino que son la vanguardia de ese mismo orden que quieren derrumbar. No sé si, Jaime, quieres apuntar algo en ese sentido. No, yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero es verdad que por descender al caso español de Podemos, ellos han sabido dar con la tecla de reclamaciones populares muy justas. No ya más allá de que, en fin, del salario arriba o abajo, que es una reclamación muy justa, seguramente, sino, en fin, cuando han denunciado castas económicas, injusticias que son verdaderamente injusticias, injusticias socioeconómicas también, desigualdades sangrantes, que claro, que otra cosa es que lo han hecho desde la perspectiva que hemos visto. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, me ha gustado se ha puesto muy platónico, rechazando la doxa del pueblo, de la masa, porque no siempre tiene por qué tener razón, evidentemente, y esto es uno de los riesgos del populismo. Y el otro sería, yo, por hacer un pequeño comentario, el gran problema el populismo como una especie de comunidad igualitaria. Claro que una cierta noción de igualdad en sentido político, como miembros de una comunidad política, igualdad política, todo populismo debe incorporar en el buen sentido de la palabra. Pero, efectivamente, una comunidad no implica que no tenga que haber élites
o que no tenga que haber jerarquía. Yo creo que toda comunidad humana, en la familia, en la escuela, en toda comunidad humana natural, surgen naturalmente jerarquías. O sea, diferencias, desigualdades. Desigualdades relativas, no absolutas, que son absolutamente justas. Naturalmente no toda desigualdad es justa, hay desigualdades absolutamente injustas y absolutamente denunciables y evitables, además. Pero hay desigualdades que están basadas en la propia naturaleza de las relaciones humanas y la propia naturaleza humana. Y por lo tanto, una comunidad humana, una comunidad política, que es lo que el populismo, hemos dicho, reivindica, sobre todo cuando hablamos de un populismo arraigado y patriótico, en modo alguno puede prescindir de las élites. O sea, pero ¿de qué élites? De lo que Ortega se llamaba minorías selectas. Una nueva aristocracia, que en modo alguno es la aristocracia de la sangre, una aristocracia de minorías privilegiadas, sino de hombres que se imponen a sí mismos sacrificios mayores. Yo creo recordar a Ortega, que es un autor que a mí me gusta mucho, pero que no tengo muy fresco ahora mismo, en dos obras suyas que son todas absolutamente clásicas y que todos conoceréis, aunque son las referencias La España invertebrada y La rebelión de las masas, hemos hablado antes de ella, cuando Ortega separaba a la minoría selecta, que no es la oligarquía económica. Es más, es su contrario. Es absolutamente su contrario. Y de la masa, y no del pueblo. Claro, Ortega no habla. Una masa amorfa es la que se corresponde con las élites económicas de nuestra época. Y un pueblo como comunidad es el que se corresponde con una minoría selecta o una nueva aristocracia que además proviene del propio pueblo, o por lo menos en parte a esa aristocracia tiene que renovarla constantemente, la incorporación, eso de los pueblos germanos, un sustrato popular. Y entonces, claro, yo creo que el populismo efectivamente existente, que es al que no hemos hablado de eso, Domingo, al que Chantal de Sol hace referencia, porque está haciendo referencia esencialmente al Frente Nacional, ya que es una autora francesa, y lo que se entiende por populismo es a la derecha popular o radical, que en Francia es el Frente Nacional, una derecha social. Hombre que sí hay élites y minorías. Los teóricos del populismo han hablado mucho de la necesidad siempre de una minoría, o sea, de un liderazgo elitista, claro, por lo tanto, de un liderazgo carismático en todo movimiento populista. Aquí tengo un libro de un teórico, de un profesor de ciencia política italiano que adopta una perspectiva liberal para analizar el populismo y por lo tanto crítica, pero sigue muy bien, en fin, es muy riguroso en su argumentación y claro, y hace una genealogía del populismo, pues él pone ejemplos tales como de movimientos populistas desde Chávez y Kirchner a Perón y Mussolini y Berlusconi. Y curiosamente, en un italiano aparece la falange de José Antonio, que a mí me llama la atención que caiga bajo el apelativo de populista, pero la figura del líder es fundamental, del líder tanto de la organización política como de la comunidad que está poniéndose en forma, que está puesta en acto, en términos aristotélicos, una comunidad que no es una masa, sino que está puesta en acto, o sea que funcionando, que tiene que seguir, que tiene que imitar modelos de minorías selectas, que es cuando entonces estamos hablando de un pueblo como comunidad. Así definía Ortega a un pueblo cuando imita a sus mejores y cuando tiene la disciplina y la humildad de asumir que hay mejores y que esos mejores son un ejemplo, ese pueblo se eleva. Y entonces podemos hablar de pueblo. Y cuando ya no hay algo mejor o el pueblo da la espalda a los que pudieran ser los mejores, entonces estamos hablando de la rebelión, rebelión de las masas. Entonces, por supuesto que no es incompatible una cosa con la otra. Comunidad y minoría, élite o aristocracia. Sí, Alejandro. Al hilo de esto, hay otro aspecto de esta reflexión que ha hecho Jaime, que comparto, por cierto, y que es muy interesante, que es estos mejores, estas élites, a lo largo de la historia, ¿qué le dan al pueblo? Le dan una cultura nacional y el Estado-nación. Es otro legado de estas élites. Normalmente cuando las élites piensan en el pueblo, construyen estructuras públicas, una polis fuerte. Y aquí quiero yo llegar, que es otro aspecto del populismo que no hemos tratado. Hay un aspecto del populismo que puede ser muy positivo, que es esa reivindicación, que por cierto también hace Syriza o Podemos, de un Estado-nación fuerte frente a estructuras mundialistas. Yo, que soy universalista, y aquí lo sabéis por conversaciones que hemos tenido en otros momentos,
sí defiendo... No abstracto, sí, indiferenciado, no comunitario y no arraigado, cosmopolita, claro, muy importante eso. Pero sí defiendo un universalismo religioso, católico, pues creo que el Estado-Nación es la mejor salvaguarda para el pueblo. La historia enseña y la experiencia política enseña que cuanto más fuerte el Estado-Nación, y aquí hay un aspecto del populismo muy interesante, cuanto más soberano el Estado-Nación, mejor están protegidas frente a las depredaciones de las oligarquías mundialistas y financieras las masas populares. Y esto tiene que ver también con, creo, el atractivo del populismo, porque el populismo está defendiendo un retorno al Estado-Nación frente a esos poderes que no son transparentes, que nadie sabe quiénes son, que deciden sobre nuestras vidas. Y aquí hay una clave fundamental. Y termino. Los mismos que defienden ese Estado-Nación creo que están perdiendo de vista una de las herencias de populismos de otras épocas, del 19 y del 20, que la defensa del Estado-Nación no solo pasa por un discurso social, que por supuesto tú lo has apuntado, porque los pueblos europeos y de otros lugares están sufriendo mucho por recortes sociales y por tener que financiar el desastre bancario de 2008, lo estamos pagando a nuestros impuestos. Esto por supuesto lo saben los oyentes. No, yo hablo de otra cosa. El populismo ligado a la reconstrucción de una identidad de un Estado-Nación también tiene que pasar por cuestiones como la recuperación de la memoria histórica correcta, y eso pasa por apostar por una educación que dé lugar a que la filosofía sea protagonista en el currículum escolar, que enseñe latín y griego, porque al final, ¿qué está haciendo el mundialismo cosmopolita oligárquico? Borrarnos la memoria. Quiere que nuestra cultura sea Hollywood, sea el pop, sea el show business norteamericano, la hamburguesa y ya está. Y que olvidemos que venimos de una civilización que tiene 2500 años, porque eso es parte de nuestra identidad también como pueblo. Esa desmemoria que están realizando a través de un lavado de masas, de cerebro de masas con la cultura pop, es un enemigo para mí básico de este proyecto de reconstruir las soberanías nacionales. Y veo que las agendas populistas a veces no está tan presente como debiera. La apuesta por esa educación clásica, en la tradición heredada. Y me gustaría que al oyente que sepa de estas cosas pensara, y no lo voy a decir porque no quiero agotar el tema, leyes de educación de los últimos 150 años en España y que se fijen quién daba más importancia a las letras y quién daba menos. Porque aquí se ve las verdaderas agendas de los gobernantes, y no en el discurso, sino que se fijen en las leyes educativas y verán de verdad las verdaderas intenciones de los gobernantes. Eso se ve efectivamente en la orientación de las leyes educativas actuales, van en esa línea que tú apuntabas, ¿no? Hacer de la educación una vertiente de la formación profesional en saberes técnico-económicos al servicio del mercado, por tanto, no una educación integral, sino una educación exclusivamente dirigida a la satisfacción de las necesidades del mercado, y por tanto, una educación al servicio de élites cosmopolitas que efectivamente quieren hacer un mercado exclusivamente regido por la lógica de la gobernanza, ¿no? Y por tanto, uno de los objetivos es erradicar, extirpar del alma popular esa tradición y ese arraigo, ¿no? Esto es una cosa que tú conoces bien, Jaime. Uno de tus por desgracia, uno de tus demonios preferidos es el de los psicopedagogos, ¿verdad? Que, sí. Bueno, que son cómplices, serían los tontos útiles del sistema, de alguna forma. Útiles. ¿No? Además ellos subjetivamente no, objetivamente son izquierdistas, pero claro, es que la izquierda, y esta es la contradicción insalvable del populismo de izquierdas, por eso no puede haber populismo en el sentido en el que hemos intentado definir o defender también nosotros con chantajes del populismo. Es que esa es la contradicción insalvable, es que la izquierda es la tonto útil, que es ese término que los comunistas utilizaban, un poco infame, pero que es estrictamente aplicable a la izquierda. La izquierda es la avanzadilla del desorden neoliberal, del capitalismo más salvaje. Todos los proyectos de ingeniería social de la izquierda están destinados a destruir la identidad, el arraigo comunitario, el Estado-Nación, la soberanía, por lo tanto, lo político. Están destinados a esos, que es exactamente lo que pide el liberalismo económico exacerbado de la globalización. Y por lo tanto son efectivamente, y eso es la educación, claro, la educación es evidente. Hay una cuestión, con permiso del director, que es muy interesante respecto a tu caso, Jaime. A ver, los profesores de filosofía o los de antes de clásicas, actualmente fumigados ya, ahora os toca a vosotros los de filosofía. Todavía quedan algunos compañeros alguno queda, de griego y latín, pero vamos, muchísimos menos de los que había cuando yo estudié el bachillerato, tú. Luego vendrán los de historia. ¿Está la izquierda
supuestamente heredera de la Ilustración levantando esa bandera, cuando se está eliminando sistemáticamente las humanidades de los planes de estudio? La izquierda, y aquí es donde se le ve el plumero, está siendo cómplice, como ha dicho muy bien Jaime, de ese neoliberalismo salvaje que quiere ciudadanos sin memoria, sin identidad y sin cultura, porque son más fáciles de explotar y de manipular que los que tienen un bagaje cultural. Luego, a mí una persona que se reivindica heredero de la Ilustración, que ni se inmuta ante la destrucción de las humanidades, me parece que lo que está es vendiéndome un coche averiado. Yo, por defenderlos a algunos de estos, he de decir que sí, que se han mojado mucho en la defensa de la filosofía. Espero que no sea solo por motivos corporativos y pero entramos en otro tema, que es que la filosofía que hoy en día defienden algunas de esos sindicatos ya no es la filosofía, sino una especie de vulgar educación para la ciudadanía que no se convierte más que un programa de adoctrinamiento. Bueno, pues agradecemos a nuestros oyentes su escucha y su atención en este programa dedicado al populismo. Recordamos una vez más el libro que nos ha servido hoy de guía, un libro muy recomendable, Populismos, una defensa de lo indefendible, de la filósofa francesa Chantal Delsol, publicado en la editorial Ariel. En ese libro descubrirán nuestros oyentes, que también son lectores, como decía anteriormente Alejandro Rodríguez de la Peña, que para nuestra autora el populismo puede ser, tal vez, un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Solo una nueva aristocracia puede desalojar a una corrupta oligarquía. Ya decía Nicolás Gómez Dávila, el pensador colombiano, que la aristocracia auténtica es un sueño popular traicionado por las aristocracias históricas. Tal vez el genuino populismo represente la nostalgia de ese sueño. Del alma de los pueblos de Europa depende que ese sueño se transforme. No se transforme en pesadilla y sí en un nuevo amanecer de su civilización moribunda. Ya escribió León Daudet que solo donde hay tumbas puede haber resurrecciones. Nada más, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, Alejandro Rodríguez de la Peña, por participar una vez más en esta edición de Platón regresa a la caverna. Esperamos verte de nuevo por aquí. Es un placer ser un cavernícola. Todos somos cavernícolas e idiotas en el sentido tradicional. Muchas gracias, Jaime Escolar, otro profesor de filosofía cavernícola. Las puertas de la caverna están abiertas para ti cuando quieras. Pues muchas gracias, un placer estar aquí contigo y con Alejandro ya la segunda vez, así que genial. Y nada más, nos despedimos. Recordamos que tenemos un Twitter, Platón_caverna, tenemos una página en Facebook, PRC, y tenemos un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com. Sigan escuchándonos, sigan difundiendo nuestros programas, porque merecen la pena y esperamos que sigamos disfrutando del apoyo de nuestro público y de nuestra audiencia. Nada más, nos despedimos ya. Muy buenas noches, sigan en Cadena Ibérica y hasta la próxima edición de Platón regresa a la caverna.